Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar sobre esta crisis o novela que se vive en el Ministerio Público. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Pérez y Vela deben ser sancionados. Excongresista Víctor García Belaúnde exige medidas contra fiscales del equipo Lava Jato por no haber cerrado el acuerdo de colaboración eficaz con José Miguel Castro. Cuestiona que hasta ahora no haya resultados sobre la muerte del exgerente municipal y principal testigo en caso de Susana Villarán. Aquí hay mano negra, hay hechos que hacen sospechar que hay una fuerza muy grande que quiere ocultar la verdad, afirma. Fonavistas piden que no los maten de hambre, solicitan que atiendan su problemática. Debe haber purga en el Ministerio Público. Esta es una afirmación del expresidente Manuel Merino, quien opina que se necesita una reorganización. Y fiscal de la Nación sufre nuevo revés. Rechazan su pedido para evitar regreso de Benavides. Bien amigos, como les comentaba, hoy vamos a hablar un poco sobre esta crisis que viven en el Ministerio Público. Y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Doctor, hacíamos en la introducción mención a esta crisis que vive el Ministerio Público. Ahora, bueno, la fiscal suprema, Patricia Benavides, debería volver, ¿no?, a la Fiscalía de la Nación tras una orden judicial. Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha objetado esta decisión y incluso ha hecho una serie de pedidos a la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo analiza usted esta crisis, esta novela que parece que nunca va a acabar? Bueno, evidentemente se trata posiblemente de la crisis más importante que confronta esta institución como el Ministerio Público. Pero una crisis institucional que ha puesto en tela de juicio incluso la misma labor en el plano de la defensa de la legalidad, que es el fundamento más importante a través del cual existe el Ministerio Público. Una crisis generada justamente por aquellas personas que en algún momento han tenido que liderar esta institución, porque como son instituciones piramidales, estructuradas, la imagen representativa de lo que significa desempeñar el cargo de fiscal de la Nación es un tema no solamente emblemático para la institución del Ministerio Público, sino también para el país, porque el Ministerio Público, al ejercer la representación y la defensa de la legalidad, está defendiendo ni más ni menos que la democracia, porque la legalidad y el respeto a las instituciones es el fundamento o uno de los fundamentos más importantes de la democracia. En otras palabras, acá no solamente estaría en tela de juicio una labor estrictamente funcional, sino que se está debilitando de manera significativa la consistencia y la solidez de un régimen tan importante como es la democracia. Eso creo yo que es importante señalarlo. En segundo lugar, los fiscales son personajes funcionales pasajeros, que tienen una existencia relativa de acuerdo al tiempo en el que se desempeñan, pero desgraciadamente los últimos fiscales de una u otra manera han sido objeto de una serie de cuestionamientos, investigaciones, denuncias que no tienen cuándo acabar, y no tienen cuándo acabar justamente porque nos retrotraemos a lo que manifestaba en los instantes, de que la crisis es una crisis institucional. Es una crisis que afecta el principio de autoridad, que es lo más importante para una sociedad, que si bien es cierto no es patrimonio exclusivo del Ministerio Público, porque la institucionalidad y como consecuencia de la institucionalidad la labor que tiene el funcionario público, que es el principio de autoridad, está también muy venido a menos. Y yo no descarto, incluso a veces me he puesto a pensar de que el debilitamiento del principio de autoridad parecería que fuera incluso una estrategia que tiene un sesgo de contenido electoral, porque al afectarse la autoridad como principio,
se genera un vacío ideológico dentro de la estructura que conforma el Estado, el país y la sociedad, y evidentemente se pone en evidencia que el régimen democrático, en el sentido de la representación funcional de las autoridades, no está a la altura de las necesidades. Y eso está afectando, como manifesté hace unos instantes, no solamente la labor del Ministerio Público, sino que se está poniendo en tela de juicio el principio de autoridad. Claro. Y lo estamos viendo reflejado a todos los niveles, en todas las esferas de la función pública. Doctor, entonces, sí. En algún momento la Junta Nacional de Justicia ordenó el regreso de Patricia Benavides, incluso como fiscal de la Nación, porque le quedaba todavía unos cuantos días para ejercer el cargo. Sin embargo, este tema llegó al Poder Judicial, hubo una suspensión, se frustró la vuelta de Patricia Benavides, ahora hay otra orden judicial para que regrese. ¿Usted considera que desde el interior del Ministerio Público, del Espinosa, básicamente, va a seguir rascando la olla para buscar alguna posibilidad de evitar el regreso, o usted considera que la vuelta de Patricia Benavides es inevitable? Justamente lo que manifestaba viene a ratificar la ausencia de autoridad, pero ya para responder en concreto tu pregunta, llama poderosísimamente la atención y se presta a todo tipo de lecturas interpretativas que una fiscal de la Nación, que en principio no dejo de reconocer su versatilidad, a diferencia de los anteriores fiscales, tiene una capacidad de manejo de su imagen bastante significativa, es una mujer lúcida, con respuestas inmediatas frente a las entrevistas de las que es objeto, persista de manera inexplicable de mantenerse en el cargo, porque eso tiene que tener una explicación. Claro. Yo entiendo que en alguna medida uno representa la institución, representa la función, pero tampoco tú no puedes pensar de que eres un personaje indispensable en la vida institucional de una institución como el Ministerio Público. Tarde o temprano vas a dejar de ser fiscal de la Nación, no vas a pasar los últimos años de tu vida como fiscal. Son cargos efímeros. Sin embargo, la actual fiscal de la Nación persiste, insiste de manera incluso hasta inexplicable de por qué defiende esta estructura, porque me imagino, y ya empiezo a especular como me imagino especulan muchos ciudadanos, que acá deben haber otros intereses, porque no se trata solamente de sacar la cara por una institución en los términos como lo acabo de explicar, sino que al regresar la doctora Benavides, que dicho sea de paso tampoco no es una persona que haya tenido una conducta inobjetable, se generaría un escenario totalmente distinto que el común denominador de los ciudadanos no lo conoce, porque nadie, a no ser que tenga un interés muy personal, defiende una posición del punto de vista legal totalmente inaceptable en los términos como lo está haciendo la fiscal de la Nación. O sea, acá no se está simplemente dilatando un juicio, una sentencia, una condena. Acá lo que está de por medio es la solidez de una institución como el Ministerio Público. Y tú no puedes poner en grave riesgo una institución de tanta importancia que tiene relación con la corrupción, con los procesos, con el Código Procesal Penal, con la institucionalidad de todo lo que se dice. Tú no la puedes poner al filo del abismo simplemente manifestando una posición de que no hay presupuesto para que la doctora Benavides pueda ser reincorporada. Eso es una burla para la ciudadanía. Eso no es creíble. No es creíble en un punto de vista porque no es un hecho aislado, es un conjunto de acciones que se han venido desarrollando en diferentes esferas que ponen en evidencia que hay una consigna, ¿no?, absoluta que hay que defender a como dé lugar de que la doctora Benavides no regrese. La pregunta del año es ¿por qué se asume esta posición? No creo que sea una actitud caprichosa ni personalísima del actual fiscal de la Nación. Claro. Tienen que haber de por medio otras circunstancias que me imagino van a ser develadas en los próximos meses y que en realidad van a generar todavía mayor escándalo del que ya hasta la fecha se conoce. Doctor, usted mencionaba que esta crisis es la más grave, ¿no? Nunca se había visto una situación como esta. ¿Usted más o menos tiene una idea de cuándo empieza o en qué gestión empieza a generarse esta crisis en el Ministerio Público?
Sí, sí, por supuesto yo tengo una respuesta bastante clara y precisa. La crisis se empieza a suscitar a raíz de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque con el nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía tiene atribuciones para ver a quién indaga, a quién investiga y a quién acusa. O sea, en otras palabras, se convierte en la llave que puede abrir esa puerta o en la clave que puede abrir esa caja fuerte. Es una atribución exclusiva del fiscal. Y eso puede ser interpretado con bastantes evidencias a raíz de los casos de corrupción. O sea, el interés estratégico de alguna fuerza económica o de otros personajes involucrados que tienen como consigna tener el control y el dominio de la cabeza del Ministerio Público, porque a raíz de que quien comanda esta institución se designan los fiscales anticorrupción. Y ahí están las pruebas más claras, ¿no? ¿Por qué? Porque con este nuevo Código Procesal Penal, la razón de involucrarnos, de promulgar un nuevo sistema procesal penal, partía de la premisa de la rapidez de los juicios, ¿no? A diferencia de lo que sucedía con el antiguo y el vetusto Código Procesal Penal del año de 1940, en la que los juicios duraban 4, 5, 6 años, resulta que ahora los juicios duran 8 o 10 años. Y eso no es un hecho circunstancial, eso es resultado de actitudes funcionales que evidentemente habrían tenido el concierto de voluntades de otros sectores del Estado para modificar el código, para modificar las leyes y todo lo que significa ese fenómeno de lo que es la corrupción de los últimos años en el Perú. El interés de penetrar esta institución para quebrarla, someterla y lograr, entre otras cosas, que los juicios duren el tiempo que están durando, en las condiciones como lo estamos conociendo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú vas a darte cuenta, se modifica la ley de colaboración eficaz a través de la cual se incorporan a las personas jurídicas, un hecho inédito. Se modifica el Código Procesal Penal para alargar el plazo de la investigación preparatoria hasta los 36 meses. Se modifica una serie de normas por parte del anterior Parlamento para incorporar esta nueva legislación del pago de las reparaciones civiles. Se infiltra el Poder Ejecutivo para poner ministros de justicia que están ahí solamente pintados en la pared, que no tienen ninguna capacidad de decisión. Se penetra la Procuraduría, ¿no?, que defiende los intereses del Estado. Se neutraliza una demanda de inconstitucionalidad frente al anterior Tribunal Constitucional, a través del cual se establecía y se pedía que se anulara una ley que tenía nombre propio para favorecer a Odebrecht y al Club de la Construcción. En fin, una serie de acontecimientos aparentemente distantes, pero que cuando los analizas de manera sistemática vas a darte cuenta que en realidad es una estrategia. Claro. No es un hecho aislado ni esporádico, ¿no? Pareciera que se van tejiendo como eslabones, ¿no? Doctor, con el regreso de Patricia Benavides a la Junta de Fiscales Supremos, ¿cómo cambia, cree usted, el tablero en la Junta? Digamos que se decía que ella la van a designar a una fiscalía en la que no tenga conflicto de intereses, pero su presencia en la Junta de Fiscales Supremos ¿cambia un poco el panorama? Evidentemente que genera una fisura, porque no solamente se trata de la doctora Patricia Benavides, sino el otro doctor Tomás Aladino Gálvez, el otro fiscal que también tiene que ser reincorporado, que en realidad generaría la impresión de que se estaría perdiendo o se perdería poder de control sobre la cúpula del Ministerio Público. No debemos ignorar que cuando en una oportunidad se quisieron cambiar a los fiscales sobre el tema de la corrupción, el señor Vizcarra, en su condición de primer mandatario que estaba volando a Brasil, apenas se enteró, ordenó que el avión regresara. Claro. Y eso explica el peso, ¿no?, el valor estratégico que tiene el control y el manejo sobre las investigaciones sobre corrupción, ¿no? Entonces acá no se trata simplemente de un tema funcional en el sentido de que hoy entra Benavides, mañana sale Espinosa. Es en realidad todo un fenómeno
en la que están involucrados medios de comunicación, partidos políticos, instituciones, empresas, intereses económicos, estudios de abogados, y todo esto enmarcado dentro de la posibilidad o de la necesidad de que este esquema continúe perpetuándose en el tiempo, en las próximas elecciones, bajo diferentes matices, porque esta es una especie de presa que está siendo desmembrada por diferentes intereses, y evidentemente la ausencia y la falencia de un sentido de nación, de país, ¿no? En la que lo que tiene que imperar e imponerse es el respeto a la autoridad, el respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho, a la democracia. ¿Por qué? Porque, como manifestaba hace unos instantes, hay intereses foráneos que están detrás de este objetivo para utilizarlo estratégicamente con fines políticos, al generar un vacío, y como ya lo hemos conocido en los últimos meses, a raíz del intento de golpe del Estado, detrás de todo esto también hay un proyecto totalitario, histórico, que si por diferentes razones llega a gobernar, olvídense. Claro. Van a quedar 100 años, nadie lo va a sacar, ¿no? Sí. Entonces, la correa de transmisión, para resumir un poco las ideas, es justamente este aparente debate bizantino sin sentido entre dos fiscales que se dicen y no se dicen, pero que solamente estarían mostrando la parte, digamos, menos significativa de todo este acontecer geopolítico para los intereses del país y evidentemente para América Latina, ¿no? Sí, pareciera solamente que están rompiendo un cascarón, ¿no? Doctor, otro de los temas que también se cuestiona en nuestro sistema de justicia es la presencia de jueces provisionales. Digamos que la palabra provisional pareciera que carece de sentido, porque los provisionales son eternos. Hay unos que tienen cerca de 8 años. ¿Por qué hay tantos provisionales, cree, doctor? Bueno, porque justamente dentro del esquema que acabo de sumeramente explicar, el sistema de justicia cumple un rol fundamental. Y eso no es de ahora, porque todos los partidos políticos siempre han estado interesados en controlar la Corte Suprema de Justicia a través de diferentes mecanismos y formalidades, ¿no? Entonces, en esa línea de análisis, la provisionalidad, sobre todo a nivel de la Corte Suprema, que es donde se toman las grandes decisiones, proviene exclusivamente de una decisión personalísima de la presidenta de la Corte Suprema. Yo pongo a mis amigos o pongo a una persona que me interesa, porque yo he tenido alguna experiencia litigiosa en años pasados, cuando había, como lo hay ahora, un interés de controlar las resoluciones de la Corte Suprema. Y juez provisional que decidía o era disidente respecto a una injerencia de los poderes del Estado para controlar la Corte Suprema, automáticamente era sacado y regresado a su plaza original. En otras palabras, se capitaliza esa apetencia, que en alguna medida es justificable, de personas, de magistrados, que como todo ser humano tiene como máxima aspiración llegar a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Entonces, que te traigan a ti de provincias y te sienten en un sillón en la Corte Suprema con alfombras de color rojo y toda la parafernalia monárquica que significa la Corte Suprema, es una experiencia apetecible, porque tienes carro con chofer, tienes sueldos especiales, tienes una serie de privilegios que no los tiene ningún magistrado en el país, en condiciones sumamente precarias. Entonces, esa debilidad es utilizada por quienes tienen el control de la Corte Suprema para designar. Y en esa línea de análisis, la provisionalidad es un espectro sumamente vulnerable para poner a alguien que va a estar de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, porque nadie va a poner a un magistrado provisional que es contrario a tus intereses que tú tienes como presidente o como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, hemos hablado de Ministerio Público, Poder Judicial, y estamos en un año electoral, prácticamente. ¿Usted considera que estas dos instituciones van a ser protagonistas en este año que vamos a elegir a nuevos presidentes y nuevo Congreso? Sí, porque en lo que nos imaginamos
en esa guerra legal y jurídica, el mejor escenario para poder golpear, desestabilizar, desmerecer, desprestigiar, es justamente el escenario judicial. Tanto es así que ahora se televisan, ¿no?, los procesos para que todos los ciudadanos lo vean y lo puedan apreciar directa y en forma casi instantánea. Entonces, si tú quieres desestabilizar, porque en el Perú, como sabemos perfectamente, se vota más por oposición que por convicción. Entonces, desacreditar a un adversario en el Perú a través de un medio de comunicación es sumamente fácil. Claro. Ya te sacan una noticia y te acusan, y mientras que tú recurres al sistema de justicia para que dentro de 3 años se demuestre que eras inocente y ya estás perdido en la carrera electoral. Entonces, el escenario judicial es manipulado por un sector de la prensa, de los medios de comunicación, que son, digamos, los brazos pendulares de los poderes económicos vinculados a los temas de corrupción. Entonces, es muy fácil a través de los medios de comunicación someter las conciencias colectivas de los ciudadanos para crear paradigmas, estereotipos o ídolos falsos, ¿no? Porque hemos visto casos, como lo estamos viendo, de exmandatarios, ¿no?, Claro. que están en campaña política, con juicios, con órdenes de comparecencia, que el no, que la nulidad, que la resolución. Hace 8 años que están siendo investigados, y ese doble trasero de lo que significa la entrevista, no sacan la noticia que le van a dar una comparecencia, pero en realidad lo que estás haciendo es dándole un espacio mediático con un fin estrictamente electoral. ¿Por qué? Porque en esa línea de análisis utilizas la delincuencia, la violencia y el crimen para atraer al televidente, sojuzgarlo, someterlo psicológicamente, meterle publicidad y manejarlo mediáticamente, ¿no? Doctor, la última. Veíamos en la portada un tema vinculado a Susana Villarán, y hemos conocido que la exalcaldesa de Lima está pidiendo a la Municipalidad de Lima que cubra los gastos de un abogado para ver uno de sus procesos. ¿Usted considera que esto es viable? Sí, es viable. Si ya le han pagado, creo, al primer abogado que tiene. Es que eso es justamente el círculo de la corrupción, pues. O sea, yo funcionario, yo parlamentario, yo presidente o expresidente, doy una ley para que el Estado me pague los honorarios de los abogados. Entonces, es sumamente agradable y oxigenado participar en un caso de corrupción, porque ni siquiera te vas a tomar el trabajo de tener que derivar patrimonio personal para el pago de una defensa. Entonces, entre la ley, la autoridad, el abogado, la nulidad, el juez, el medio de comunicación, es una burla cognoscitiva para el común denominador de los ciudadanos, cuando hay miles de seres humanos en las cárceles que no tienen ni siquiera un centavo para atenderse, no tienen plata para contratar un abogado, y el Estado, ¿no?, le paga ingentes cantidades de dinero a abogados y a estudios de abogados para que defiendan sus intereses. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué equilibrio, qué honestidad para el ejercicio de la función pública? Pero eso sucede no porque existan personas como la señora Villarán, que está recurriendo a la legalidad. Somos los peruanos los que permitimos que eso suceda. Bueno, sí, pues las normas y las leyes parecieran que en algunos casos están de cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se mueve este tablero en el Ministerio Público. Va a ser una semana crucial, porque debería volver Patricia Benavides, si es que, como comentábamos, no sale por ahí un recurso más que busque dilatar su regreso. Doctor Luis Lama Puccio, queremos agradecerle la entrevista. Bien, hasta otra oportunidad, gracias. Buen día, muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el abogado penalista Luis Lama Puccio, con quien hemos conversado sobre esta crisis en el Ministerio Público. Todo apunta a que Patricia Benavides volvería como fiscal suprema si es que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, se lo permite, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos días. Quizá hoy podría instalarse en su oficina, y veremos cómo se mueve el tablero en la Junta de Fiscales Supremos, con la presencia de Benavides y de Tomás Aladino Gálvez, que ya fue repuesto hace algunos meses. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con una nueva entrevista.
Los tiempos cambian. La verdad, no.